Hola, hola, ¿qué tal amigos? En esta guía completa te enseño cómo tú puedes comenzar a importar por Alibaba paso a paso. Vamos a ver cómo puedes elegir de forma correcta un proveedor en Alibaba y también cuáles son los filtros más importantes a la hora de hacer tu compra. Así que quédate en este video y sin más preámbulo comenzamos. Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es irnos a alibaba.com. Aquí está la página principal. La primera recomendación es que la plataforma lo tengas en inglés. También la moneda yo te recomiendo en dólar, ya que todo lo vamos a estar cotizando en dólar. Aquí en la parte de arriba, en este caso a mí me parece que me lo van a estar enviando a México, pero recuerda que tú le puedes poner el país en donde tú te encuentres. Recuerda que al momento de que tú compres en Alibaba te lo pueden estar enviando a cualquier país. Puede ser de Alibaba a México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, etcétera. Todo esto que te voy a explicar es válido para importar a cualquier país con Alibaba. Entonces acá recuérdalo muy bien, lenguaje inglés y la moneda dólar. Y pues aquí tenemos este buscador. Aquí en este buscador es muy importante porque tú vas a estar aquí buscando el producto que tú quieras comprar. En dado caso que tú no sepas qué producto comprar y quieres ideas, simplemente en cuanto tú le des un clic, aquí te va a estar apareciendo recomendaciones que el mismo Alibaba te puede hacer. Por ejemplo, zapatos, decoraciones para Navidad, que es lo que está de moda en este momento y lo que están buscando las personas en este momento. Entonces aquí te puedes dar varias ideas. Por ejemplo, supongamos esto de juguetes para niños, simplemente le das clic y aquí ya te van a estar apareciendo muchos productos de juguetes para niños que tú puedes ver y verificar para que puedas ver cuál te interese más. Ahora, si tú quieres buscar un producto en específico, pues simplemente acá lo ingresamos en inglés. Por ejemplo, aquí ya yo puse pistola de burbujas. En este caso, recuerda que cuando ponemos una palabra clave, aquí también es el mismo Alibaba te va a estar dando recomendaciones porque te lo va a estar categorizando. Por ejemplo, si tú solamente buscas máquina de burbujas, por ejemplo, si buscas máquinas de burbujas pero exclusivamente para niños, igual aquí puedes escoger el que tú quieras. Entonces vamos a escoger este para niños. En cuanto le damos clic, acá ya nos empiezan a aparecer también muchos productos que vemos aquí. Sinceramente hay muchísimos y lo primero que vamos a hacer es filtrar toda la información. Aquí de nuestro lado izquierdo tenemos este filtro que se llama Trade Assurance. Esto es muy importante porque al momento que tú haces tu pago, Alibaba se va a quedar con ese pago, lo va a estar reteniendo y en cuanto el proveedor te mande el producto, Alibaba ya le va a estar proporcionando el dinero al proveedor. Entonces súper importante tener activado este sello de Trade Assurance para que Alibaba proteja tu compra. Después de esto amigos, aquí también vemos este apartado que dice proveedor verificado y proveedor verificado pro. Entonces yo te recomiendo activar este primero, que es solamente proveedor verificado, ya que proveedor verificado pro, como es nuevo, todavía no hay muchas personas que lo tengan. Entonces vamos a darle clic acá a este proveedor verificado y aquí ahora sí ya está un poco más filtrada esta búsqueda. Por lo tanto ya podemos aquí pues ver todos los proveedores que venden este tipo de productos. Ahora, algo muy importante que yo te quiero decir, acá en la parte de arriba tenemos varias opciones y esta que dice listo para comprar es como si fuera tipo AliExpress, por ejemplo, que son productos que ya están en bodega y que tú los puedes comprar. Obviamente este tipo de productos puede que te salgan un poquitito más caro, ya sería cuestión de que tú veas qué es lo que más te convenga, pero en dado caso que tú me digas, oye, es que yo ya quiero comprar el producto, sinceramente ya pues tengo bastante prisa, me interesaría comprarlo, pues yo te recomiendo que tú le des clic aquí donde dice listo para comprar. En cuanto tú le das clic, aquí te van a estar apareciendo muchos productos que podemos decir que ya están listos, que no te van a estar tardando mucho en que te los manden, porque pues ya el proveedor los tiene listo para enviar. Entonces igual acá te aparecen bastantes productos. Ahora nosotros nos vamos a estar centrando aquí donde dice All, vamos a darle clic, nos vamos a centrar en este apartado que ya estábamos viendo desde un principio, pero en dado caso te digo que si te urge comprar y que no quieres esperar mucho, pues te puede servir este Ready to Ship. Entonces un punto muy importante que debes de tener en cuenta igual para esta categoría de listos para comprar, pues sería lo siguiente. Recuerda que aquí tenemos estos diamantes naranjas
que esto significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas. Lo máximo son 5. Trata de que el proveedor tenga por lo menos un diamante naranja. Con esto te aseguras que no vas a tener ningún problema, ya que significa que el proveedor pues tiene ventas mes con mes. También obviamente acá tenemos ya el sello de verificado, es importante que lo tenga. Y aquí tenemos esto que dice 8 años en la plataforma. Yo te recomiendo un proveedor que por lo menos tengas de 4 años para arriba en la plataforma, porque así te aseguras que es un proveedor que ya tiene experiencia pues enviando los productos y que no te va a quedar mal. Entonces, una vez checando, amigos, todos estos puntos, ahora sí ya comenzamos la búsqueda. Aquí nos aparece por ejemplo este producto y acá te aparece el precio aproximado. Acá nos está diciendo que el precio más barato en el que se vende es de 6.90 y el más caro es de 6.99. También un punto importante, acá te está diciendo el mínimo de orden de este producto es de 200 piezas. Es decir, si tú vas y quieres 15, no te las van a vender. Por eso es súper importante leer de primera instancia pues esta información que nos aparece aquí. Por ejemplo, acá tenemos este otro producto, nos está diciendo también que la orden mínima es de 72 piezas y que cuesta $2.86, un poquito más caro. Y así, amigos, nosotros vamos a ir viendo cuál producto a ti te va a estar gustando más. Entonces ya sería cuestión de que tú puedas elegir cuál producto te gusta más y también ver todos estos puntos que yo te he comentado ahorita en este video. Entonces supongamos por ejemplo que nosotros queramos elegir por ejemplo este que está aquí. Date cuenta como este tiene 3 diamantes naranjas, pero tiene solamente 2 años en la plataforma. Entonces no te recomiendo comprar con proveedores, por así decirlo, nuevos en la plataforma, ya que puede que te queden mal. Entonces recuerda siempre la regla, por lo menos 4 años para arriba, para que no tengas ningún problema. Por ejemplo, aquí vemos este producto que está aquí, se vende a $1.35 mínimo, y acá date cuenta que dice que el pedido mínimo es de 3 piezas, tiene 5 años en la plataforma y tiene 2 diamantes. Entonces este podría ser una buena opción. Supongamos que te interese, simplemente le tienes que dar clic. En cuanto le des clic viene el otro punto súper importante, así que toma nota. Y este punto es que nosotros tenemos que ver todas las imágenes de este producto para ver si es lo que realmente estamos buscando. Entonces aquí por ejemplo supongamos tenemos este producto que nos está diciendo que mínimo $1.31 es lo que te va a estar costando si llevas al menos 3 piezas. Entonces aquí también tú puedes elegir lo que es el color, tienen 4 colores. Y también recuerda, aquí en la parte de abajo tenemos esto que dice detalles de la compra, y tienes este sello que se llama Trade Assurance, súper importante que lo verifiques. También acá en la parte de abajo tenemos el material con el cual está hecho, la edad en la cual se recomienda. También un punto muy importante, esta tablita que tienes aquí es el tiempo en el cual te lo van a estar haciendo. Supongamos que tú pides de una pieza 10, 20, 30 piezas, te van a estar tardando 10 días en hacer este producto. Si pides más de 361 piezas, te lo van a estar haciendo en aproximadamente 15 días. Esto es importante, en dado caso que tú pidas el producto, ya vas a saber cuánto tiempo pues ellos se tardan en hacer, en crear este producto. También si tú quieres comprar muestras aquí en Alibaba, tienes esto que dice muestras, y cada muestra te va a salir en $7.20. Por lo general la muestra pues es la más cara porque solamente vas a llevar una pieza. Entonces ahí lo tienes, en este caso de este proveedor cuesta $7.20. Recuerda que otros proveedores lo pueden dar o más barato o más caro. Entonces acá también vemos esto que dice customization, significa por ejemplo si tú a esa pistola le quieres poner un logo, pues acá te está diciendo que si quieres el logo tienes que comprar mínimo 1000 piezas. También si quieres que te pongan por ejemplo el logo en tu caja, pues tienes que comprar también 1000 piezas. O si quieres cualquier otra cosa que sería gráfico, también tienes que comprar al menos 1000 piezas. Entonces también es importante porque hay muchas personas que quieren su logo en el producto. Entonces aquí el proveedor te está poniendo las reglas para que en dado caso que quieras el logo, pues ya sabes que sería mínimo 1000 piezas.
piezas. Y aquí abajito vemos lo que es el rating y reviews. También es importante que veas esta parte porque así te das cuenta si realmente es un producto que quieres comprar o no. Aquí vienen las calificaciones sin comentarios de las personas que ya compraron el producto. Asegúrate que tenga muy buenas calificaciones, asegúrate que tenga muy buenas reviews. En este caso, como puedes ver, son reviews de varios productos. ¿Por qué vemos de varios productos? Porque estás viendo las calificaciones de la tienda, no solamente del producto. Entonces aquí son las calificaciones generales que tiene esta tienda. Entonces acá, como puedes ver, nos está diciendo que tiene 4.5. Yo te recomiendo 4.0 para arriba. En este caso podemos decir que está en término medio. No está tan alta la calificación, pero pues podemos decir que está bien las calificaciones. 4.5 está bien, 4.8 está mucho mejor, 4.9 está también bastante bien, pero 4.5 podemos decir que está ahí en la media. Entonces así lo tienes, amigos. De esta manera es como tú puedes ver toda esta información. Igual acá en la parte de abajo pues vemos la información exclusivamente de lo que sería pues el proveedor. Aquí vemos cómo se llama el proveedor, que está verificado, cuántas ventas ha tenido, etcétera. Todo eso es súper importante para que nosotros pues podamos ver mucho mejor a este proveedor. Entonces aquí viene también toda la descripción de este producto que tú ves aquí. Es importante también que nosotros podamos leer toda esta parte, y aquí viene pues por dónde te lo pueden enviar, por UPS, por FedEx, DHL, etcétera. Y bueno, amigos, también recuerda que aquí viene también lo que es del detalle de la compra, también el sello protegido por Trade Assurance. Entonces ahí lo tienes, amigos. De esta manera podemos checar toda la información para que tú puedas hacer una importación de forma correcta. Ahora, en dado caso que tú ya viste toda la información y quieres comprar un producto, tienes este botón que dice Start Order. Yo te recomiendo que no le des clic aquí si tú quieres mejor negociar con el proveedor, preguntarle el precio, preguntarle cuánto sería el costo del envío. Mejor dale clic aquí donde dice chatear ahora, para que ahí tú puedes comenzar a hablar con el proveedor y puedas comenzar a preguntarle qué precio te da, cuánto sería el costo del envío, porque ellos te van a estar preguntando a qué dirección lo quieres. Entonces tú le vas a decir, por ejemplo, que lo quieres para México, te van a pedir el código postal y toda la información se la tienes que enviar por el chat. Entonces, en cuanto tú le das clic en el botón de chatear, te va a abrir esta ventanita y aquí tú puedes escribir lo que tú quieras para comenzar a negociar con el proveedor. Generalmente pues yo le escribo: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, quisiera 4 piezas, 20, 30, 100 piezas de este producto, ¿qué precio tienen? Lo quiero con un envío para México, ya me piden lo que es el código postal, pero toda la información, amigos, siempre se la tienes que estar enviando por medio de este chat para que no tengas también ningún detalle y también ahí quede registrado pues toda la conversación que tú tengas con el proveedor. Recuerda que en cuanto tú ya vayas a comprar, también la cuestión del pago, te van a estar enviando lo que es la orden del pago también por este chat. Así que también es importante que pagues también por medio de la plataforma. Por ejemplo, aquí yo tengo una orden de pago que la persona me la envió por el chat. Aquí te lo enseño con la flecha. Así que también es importante que todo te lo manden por este chat de Alibaba. Entonces aquí, como puedes ver, para que tú puedas pagar, aquí simplemente eliges el método de pago: PayPal, tarjeta de crédito débito, Apple Pay, Google Pay, SPAY, transferencia bancaria, cualquiera que tú quieras elegir, simplemente la seleccionas y aquí viene lo que es el total de tu compra, también lo que estás comprando, y pues aquí también el botón para que tú ya puedas pagar. De esta manera es bien fácil pagar aquí en Alibaba. Recuerda que va a estar entrando lo que es el filtro de Trade Assurance para que se pueda proteger tu compra y no tengas ningún detalle. Entonces aquí ya lo único que tienes que hacer es pagar. Recuerda que antes de pagar es importante que revises las piezas que vas a comprar, a dónde te lo van a estar enviando, todo lo que yo te comenté. Una vez que ya tengas listo esto, ahora sí procedes a hacer el pago y te van a estar haciendo el producto para posteriormente enviártelo. También recuerda que dependiendo la paquetería por el cual te lo envíen,
te tienen que enviar el código de rastreo, igual por el chat de Alibaba te envían el código de rastreo para que tú puedas ver por dónde viene tu paquete y de esta manera pues tú lo estés monitoreando. Y bueno amigos, en dado caso que te interese vender tus productos que compras en Alibaba, venderlos en la plataforma de Amazon y cómo es todo este proceso para vender en Amazon, si te interesa recuerda que tengo mi curso a un excelente precio donde te enseño desde cero cómo tú puedes iniciar a vender en Amazon. En dado caso que te interese te dejo toda la información en el primer comentario y descripción de este video. Te va a mandar a esta página que es del curso donde viene toda la información. Entonces ahí lo tienes. Cualquier duda también me puedes preguntar, escribir un comentario. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal, de verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.